¿Hay un golpe detrás? ¿Alguna mano perversa que quiere mover a Venezuela, que quiere provocar un terremoto? Señores, Venezuela es el asunto que a todos nos tiene, digamos, en consternación, bastante, pero bastante expectantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se anunciaba ya la victoria de Nicolás Maduro. Ayer, de hecho, lo proclamaban presidente reelecto. Sin embargo, aparecieron voces críticas cuestionando el proceso electoral. La OEA hace algunas horas, por poner un ejemplo, habla de un fraude, de cuestionamientos, de que no sienten que se respetó la voluntad del pueblo venezolano. Desde Venezuela, Nicolás Maduro dice, esto es un intento de golpe de Estado y acusa a Washington. Acusa a Washington. Los actores siguen apareciendo. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por ejemplo, dice, nosotros vamos a ser respetuosos con los resultados. Aparece también la voz de Rusia, desde el Kremlin. Exigen que no haya injerencismo, pero también aparecen voces como las de Gabriel Boric, quien, por ejemplo, habla también de un fraude. Se siguen cocinando varias cosas que hasta el momento desconocemos. ¿En qué terminará toda esta historia? De hecho, les comento, en breve tendremos un video que nos facilita la producción sobre algunas palabras que dio Donald Trump hace algunos años respecto al interés de Estados Unidos sobre Venezuela, el petróleo. En fin, hay mucho para desarrollar en esta jornada y tenemos a un invitado de lujo, alguien con quien platicamos habitualmente, que es uno de nuestros especialistas, ya un amigo de la casa, él es analista internacional, historiador. Hablamos del señor Ariel Umpierre, siempre un placer conversar contigo, querido Ariel. Bienvenido a Prensa Alternativa. Como siempre, es un placer compartir contigo este rato. Gracias, Ariel, y obviamente el asunto que nos lleva a la conversación de hoy, Venezuela, un terremoto, lo digo metafóricamente hablando, voces críticas. Anthony Blinken, por ejemplo, aparecía hace un par de días diciendo que le parecía bastante cuestionable el proceso electoral, tenía preocupaciones, dudas. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, parece que esto se convirtió en un campo de batalla diplomático. ¿Qué impresión tienes, Ariel, sobre estos últimos acontecimientos en Venezuela? Bueno, en primer lugar, bastante tristes, porque realmente el pueblo hermano de Venezuela se merece paz, tranquilidad, institucionalidad, gobernabilidad, etcétera. Pero claro, yo voy a aclarar, yo nunca estuve en Venezuela, nunca estuve allí y no estoy en conocimiento de los detalles de la realidad cotidiana que viven los venezolanos y cómo han pasado las cosas en estos últimos años. O sea, no soy un observador ecuánime y con fundamentos para opinar sobre la realidad cotidiana de Venezuela. Pero viviendo en el continente y ocupándome de geopolítica, sé perfectamente el odio y el espíritu de venganza que le tienen jurada a Maduro, a Chávez, a todo ese proceso que se inició hace más de 20 años allí en Venezuela con Chávez a la cabeza y ahora con Maduro. Eh, a los cuales se los ha calificado a lo largo de estos años de todo tipo de cosas. Yo hoy participé en un debate en un canal francés de unos amigos y había alguien que de lo único que a lo único que se refería hablando de Maduro, de Chávez y demás, era que eran narcotraficantes, comunistas, y cuando quería expresarlo de alguna manera suave o calificarlos, decía que eran populistas. Yo no sé, obviamente que no estoy en condiciones de saber si son narcotraficantes o no, pero es lo que se repite como un mantra en América Latina cada vez que se habla de algún líder político que piensa más en un sentido social o orientado hacia su pueblo. Enseguida se lo trata de descalificar poniéndolo en la lista de narcotraficante, ya digo, o comunista, ya es un extremo, pero digamos, corrupto, desde ya él, su familia, su primo, alguien, un vecino, un amigo de él, un compañero de la escuela, alguien siempre es narcotraficante, corrupto,
que vive magníficamente bien en algún país extranjero, mientras con el dinero del pueblo. Sí, este es un estigma que ya las oligarquías locales, regionales de América Latina, que son el verdadero enemigo del pueblo, el verdadero enemigo del pueblo no es ni el populismo, ni el comunismo, ni el socialismo, ya llámalo como quieras, el enemigo de los pueblos son estas pequeñas, reducidas, grupos de oligarquías nacionales, criollas, que conspiran contra todo lo que no sea mantener sus privilegios, sus pequeños barrios privados, sus colegios privados, sus universidades privadas, sus fiestas privadas, se casan entre ellos y todo el resto de los ciudadanos de ese país son personas descartables o a lo sumo necesarias para que cumplan tareas menores y que a su vez son tratados sencillamente como perros en América Latina. La excepción en América Latina es el país Uruguay y en gran parte Argentina también. En todo caso, en el resto del continente, esto no nos podemos negar, no podemos ocultar las cosas como son. A la inmensa mayoría de los ciudadanos se los trata como perros, como domésticos, perros a los cuales se los considera no ya ni de segunda ni de tercera categoría, sino ya en el final. Y si son aborígenes o indígenas, aún peores, etcétera, etcétera. Se basa en una concepción exclusivamente racista. Esto no es solamente una cuestión ideológica, burguesía-pueblo, derecha-izquierda, trasciende eso, porque viene desde la época de la colonia. Esta gente considera que ellos son los herederos naturales o son los patrones, no herederos, los patrones naturales de este continente y son ellos los que tienen que mandar, los que tienen que gobernar, dictar las reglas, cumplirlas cuando les conviene y al resto someterlos a las condiciones más abyectas, más inhumanas y el trato, y reitero esto, porque yo he viajado mucho por América Latina, por países vecinos, basta con ir a Chile, a Bolivia, a Paraguay, a Brasil mismo y el resto de América Latina, donde al 95, 98% de los ciudadanos se los trata como perros, ya sea que te sirvan la mesa, que te trabajen en tu casa, que hagan algún trabajo, siempre son, y lamento decirlo en estas condiciones, en estos términos, pero para no perder tiempo. Entonces, esta gente se basa en una concepción tan elitista, tan racista, que no aceptan que aparezca alguien que diga, che, escúchame, vamos a ver si de toda esta masa de riqueza la distribuimos un poquito mejor. Por eso cuando dicen comunista a mí me hace reír. ¿Qué comunismo? Con el simple hecho de darle un mejor sistema de salud sanitario, de educación, de vivienda, de cloacas, de calles pavimentadas, de un techo que no llueva y demás, todo eso es comunismo. Entonces, acá yo quiero rectificar algo, porque hay una concepción que a mi juicio es equivocada, es démodé, diría en francés, es pasada de moda, y es creer que los problemas de América Latina se originan, esta falta de desarrollo, de prosperidad, de convivencia, se originan en los Estados Unidos. Y no es así. Yo he vivido en los Estados Unidos, he vivido en Washington, conozco bien cómo funcionan. El problema no son los americanos, son parte del problema. El problema fundamental son las oligarquías latinoamericanas, que van a Washington a golpear las puertas del Departamento de Estado, de la CIA, de los organismos, de la Casa Blanca, a pedir que intervengan en estos países cuando las cosas acá se hacen mal, porque adoran a Estados Unidos, adoran ese sistema de vida. Entonces, los gringos, que mucho no entienden, debo decir la verdad, no nos confundamos, no los estoy defendiendo, pero estoy poniendo las cosas en su orden, en su justo orden. El justo orden es, el enemigo principal no es los Estados Unidos. Los Estados Unidos forman parte del problema, son las oligarquías nacionales. Corina Machado, yo no la conozco, no la he visto nunca. A Guaidó sí lo vi en Washington, pero a Corina Machado hay cuantos videos en los cuales ella dice que las sanciones económicas que sufre Venezuela, que hay que aclarar, es el segundo país más sancionado del mundo, después de Rusia, es Venezuela. Las sanciones económicas hay que reforzarlas, hay que aumentarlas, hay que recrudecerlas, dice ella. Las sanciones económicas, ¿qué quiere decir?
que el país no pueda importar máquinas, herramientas, elementos para la producción, medicamentos, etcétera, etcétera, que no lo pueda hacer y que no pueda exportar. Es decir, ella dice, además hay un video que lo tengo yo en mi propio canal, en el cual ella dice, hay que ahogar a la economía venezolana, que el pueblo sufra, dice así, que el pueblo sufra tanto que obligue, se subleve y haga caer a Maduro. Eso es de un sentido tan macabro, tan, no sé ya qué término utilizar, pero creo que se entiende lo que quiero decir, tan malnacido alguien que dice eso, y que además lo completa diciendo que si las sanciones, por más duras que sean, no hacen caer al régimen, lo que tiene que ocurrir es una invasión militar de parte de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué más? No tengo calificativos, no hace falta que abunden calificativos sobre eso. Cuando alguien dice eso y se presenta o quiere ser político o tiene algún rol y que quiere, de que tiene una cierta cuota de poder, porque lo puede decir cualquiera en un bar, pero si esa persona, como es el caso de Corina, como es el caso de Juan Guaidó, a quien yo sí vi en Washington pidiendo lo mismo, a esa persona y que tiene cierta representatividad tiene que ir presa. Tiene que ir preso, porque eso es un traidor a la patria. En la época de los libertadores lo fusilaban. Lo fusilaban, hay que hacer mucho menos que eso, lo fusilaban. Hoy no, hoy somos personas civilizadas, no proponemos la violencia, no alentamos ningún tipo de violencia, pero una persona que hace eso tiene que ir preso. Y sin embargo, dicen que la dictadura de Maduro es sangrienta, atroz, horrible, pero estos dos personajes, más otros, andan por la calle, hacen reuniones, van al Congreso, salen de un restaurante, viajan por el mundo con su propio pasaporte, en fin. Yo no vi nunca la dictadura sangrienta de Pinochet en Chile o de Videla en Argentina o de tantas otras en América Latina, dejar que un opositor que dice esas cosas ande por la calle, por mucho menos mataban y desaparecían a la gente. Entonces, yo creo que acá no hay que por eso me parece, bueno, yo respeto lo que diga, obviamente, el presidente Maduro, tiene mucha más información que yo y capacidad que yo, pero a mí me parece que no hay que cargar las tintas en el imperialismo. Imperialismo, te voy a decir la verdad, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los temas latinoamericanos ocupan 1 minuto al día. No se preocupan, no les interesa, no saben, hay poca gente que sabe, y los pocos que saben algo, que son algunos de origen latinoamericano, en general son de origen mexicano, o puertorriqueño, no entienden bien. Entonces, responden a lo que los lobbies, que son estas personas, estas Corina, estos Guaidó, más todos los latinoamericanos, peruanos, colombianos, argentinos, todos van a hacer lobby contra sus propios países, van allí a hablar mal de sus propios países, siempre que el gobierno sea, ya digo, de orientación más bien popular o un sentido más democrático, que son estas oligarquías, que son comerciantes, esencialmente comerciantes, o propietarios de grandes extensiones de tierra, más bien parásitos, quiero decir, porque si son propietarios de tierra es porque son herederos, entonces viven de herencias, viven de rentas, son rentistas, generalmente no producen, no son industriales, empresarios que compiten, que se arriesgan. No, eso en América Latina no es así. La mayoría de esta gente son ligados a las viejas familias que se creen que son british, que se creen que son inglesas, francesas, ahora norteamericanas, y que admiran lo de afuera y detestan lo de adentro. Y sobre todo detestan a sus pueblos, detestan a sus pueblos. Hay casos que no creo que haga falta abundar en análisis, pero están a la vista. Entonces, esta gente siempre va a conspirar contra la democracia, contra la convivencia, contra, contra el buen vivir dentro de su propio país. Aspiran a vivir afuera, que sus hijos estudien afuera, en fin, admiran todo lo de afuera y detestan todo lo de adentro. Lo que pasa que adentro, como son rentistas,
viven de adentro, pero su dinero lo invierten en Miami o lo invierten en Madrid comprando pisos maravillosos, como es el caso de los venezolanos. Yo tengo empresa en España y en el edificio de al lado, no sé, creo que son todos venezolanos, pero pisos que valen 2, 3 millones de euros. Y los compran venezolanos, pero no son los venezolanos pobres, son los venezolanos ricos. Y después cuando van a a los restaurantes de la zona, hablan mal de su país y piden que invadan su país. Esto es una cosa de locos que más allá, yo entiendo y que no quiero ser muy largo, Enzo, disculpa mi speech, tú sabes que yo me entusiasmo y hablo, pero en el caso del sistema electoral, no sé, yo creo que la Fundación Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, la fundación dijo que el sistema electoral venezolano es ejemplar en el mundo por su transparencia. Allí hubo 1000 observadores extranjeros, expresidentes, exdiplomáticos, ministros, periodistas de diferentes vertientes, de derecha, de izquierda, jóvenes, viejos, mujeres, hombres. Y yo hoy hablé con 2 españoles y un argentino, que estaban en diferentes zonas de Venezuela. Y me dijeron, acá no hubo problemas, el sistema es de doble chequeo, la persona vota electrónicamente, después se imprime el voto, después se registra la persona hasta con su huella digital. Y yo por otro lado digo, me parece gracioso que los americanos, Blinken, hablen de transparencia cuando el sistema de votación en los Estados Unidos es absolutamente oscuro. Estuvieron allá en la época de Bush, hijo, estuvieron más de un mes sin presidente, porque no se ponían de acuerdo en el estado de la Florida, donde gobernaba su hermano, justamente, que si era presidente o no. Trump dice que le robaron las elecciones pasadas, la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos dicen que le robaron las elecciones. Que se vota en condiciones rarísimas, rarísimas, absolutamente oscuras. Ahora, lo gracioso es que a ningún español o francés de estos que critican tan duramente, o al amigo Luis Almagro, secretario general de la OEA, no se le ocurre, no se les ocurre ir a Estados Unidos a ser de observador. A ver, vamos a ver la transparencia del sistema de ustedes cuando sabemos que es totalmente turbio. Luis Almagro, compatriota mío, un arrastrado, un hombre que ya no sabe, tiene la rodilla gastada de tanto arrastrarse frente a los gringos, un mal nacido como que lo único que hace es conspirar contra las democracias latinoamericanas, sobre todo si son populares. El obstáculo al progreso, el obstáculo al crecimiento, a la prosperidad y a la felicidad de los pueblos latinoamericanos son nuestras oligarquías. No son los gringos, sí, después participan, pero te insisto, y créanme que es así, la problemática latinoamericana, la excepción es México, en parte Colombia por el tema narco, el Plan Colombia. El resto de los países, para el Departamento de Estado, es última, pero última prioridad. Y el embajador, cuando está en la KDP, sí, los recibe a unos, a otros, alienta, manda cables a Washington, nadie los lee, no saben bien qué hacer, y bueno, está bien. Después sacan algún comunicado, porque siempre viene bien criticar a algún presidente más popular, porque tienen miedo después de la Revolución Cubana que esto se extienda, se contagie a otros países. Entonces, pero insisto, el problema son esencialmente nuestras oligarquías criollas, golpistas, antidemocráticas, pero sobre todo racistas, profundamente racistas. Enzo, perdona lo largo de mi speech. Desde luego, Ariel, que es una mirada muy interesante. Te digo, comprobable, pasó en Perú en el 2021, por poner un ejemplo, te digo, la No me animaba a oposición. decirlo para no Sí, molestar. pasó en Perú y era evidente, Bueno, ¿no? Las imágenes que bueno, se ven o que se ven en Venezuela son una réplica de lo que pasó en Perú hace 3 años. Y muchos de bueno, de mis compatriotas exigían la presencia de la Embajada de los Estados Unidos en, digamos, el proceso de veeduría de los contenidos de las actas, pedían que la OEA se pronuncie, y es evidente, es evidente. Es el pero ahí primer también hubo punto. racismo, querido Enzo. Me parece a Sí, mí, también, Castillo, claro, Castillo no también era hubo, rubio, ojo celeste, estudiado en Harvard. No, no lo era. sí, también hubo Eh, racismo, es evidente, Ariel, y bueno, y sí, desgraciadamente concluyó en un
golpe, hoy el expresidente está tras las rejas. Es como terminó la historia hasta el momento. Pero igual hay algo interesante, Ariel, que dentro de toda esta historia, de toda esta controversia que gira en torno a Venezuela, que pocos esperaban, que es la posición que fijó Rusia, que fue probablemente la primera potencia en reconocer a Nicolás Maduro. Un mensaje que creo yo va de la mano con el nuevo momento que se viene en Venezuela, que confía, se siente respaldada por esta nación y hablan de los BRICS, hablan de que esta decisión del pueblo venezolano de haber reelegido a Nicolás Maduro confirmaría la presencia de Venezuela en el bloque. Yo me pregunto, Ariel, y bueno, obviamente haciendo alusión a lo que tú mencionabas sobre el imperio que quizás no ha visto este asunto con la relevancia correspondiente, pero ¿tú crees que el factor BRICS, el factor Rusia, sea también un contrapeso considerando estos elementos? O sea, es muy llamativo que Rusia, China, Irán, por poner algunos ejemplos, hayan hecho un llamado a que se respete el proceso electoral, que se respete lo que ya se anunció con un Maduro proclamado como presidente y que sobre todo no haya injerencismo, que es un mensaje que se contrapone a lo que dijo Anthony Blinken. Tú justo lo mencionabas, Anthony Blinken hace un par de días desde Japón dijo, ¿no?, que nosotros en realidad no estamos 100%, bueno, no lo dijo con estas palabras, pero estoy tratando de dar la idea, que no se sentían con, digamos, la certeza para decir que efectivamente Nicolás Maduro había sido el ganador de las elecciones, que el proceso era preocupante, que daban muchas dudas, que no, aparentemente no se estaría reflejando la voluntad del pueblo venezolano. Y precisamente ese sería quizás, Ariel, otro punto, ¿no? ¿Cómo es que Rusia a partir de esto pone el pie y dice respeten la voluntad del pueblo venezolano, los intereses que se están jugando? ¿Tú crees que esto convertiría a Venezuela, vamos a decirlo así de manera algo amarillista, en un campo de batalla? Intereses que tienen que ver con Occidente, con Rusia. ¿Lo ves así también? Bueno, esa es la intención siempre de estas oligarquías nacionales criollas, que es la de siempre poner al contrincante en el lado del demonio. Ya digo, es un narcotraficante, o es corrupto, o es comunista, o es tramposo en las elecciones. Y bueno, si tú dices que te robaron las elecciones, como dijo esta Corina al rato de haber terminado, nos robaron las elecciones, y tus amigos, que son los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las redes sociales, que además les pagan a unos grupos de jóvenes lúmpenes, de estos marginados, para que hagan destrozos, tiren tiros, maten a alguien, hagan las guarimbas y demás, tú ya tienes armado el tinglado, como dicen los españoles, para que una parte de la población y de la opinión pública occidental tenga dudas, tenga dudas. Pero ¿por qué no lo hicieron con Bush en el año 2000 cuando ganó esas elecciones absolutamente turbias? O el año pasado, o en el año 2000 cuando Biden le ganó en condiciones turbias a Trump. ¿Por qué no fueron allí? Allí no van. Se permiten hacer todas estas cosas en los países débiles, en los países donde sienten que pueden, que son los dueños, son dueños de estancias. Yo no sé si en el resto de los países se dice estancias. Las grandes propiedades están acostumbradas a tener esclavos. Entonces consideran en pleno siglo XXI que son los patrones de una estancia, patrones de una gran finca. Entonces ellos tienen que hacer lo que quieren y el resto se tiene que someter. Entonces operan con los medios de comunicación internacional, con los medios locales y demás. Yo creo que hasta que no aparezcan líderes políticos más firmes en América Latina, más firmes, porque los que tenemos son todos socialdemócratas, Boric, el mismo Petro, AMLO, son todos tibios, y así no se puede, porque los otros no son tibios, no son niños que vienen a jugar con, con, con retóricas. Juegan muy fuerte y juegan con los medios de comunicación, juegan con el dinero y después con las bandas armadas estas. Entonces, así va a ser muy complicado. América Latina necesita líderes de verdad, políticos de verdad.
Lo que pasa que para llegar a ese nivel, un político de verdad, un líder de verdad, tiene que soportar esto, que lo descalifiquen, que lo insulten, que lo agredan, que le agredan a su familia, porque esta gente no tiene códigos, ¿no? No tiene códigos. Pero son ellos el principal problema. Después la embajada de Estados Unidos, bueno, sí, coadyuva, participa, ahí está el manual de la CIA para desestabilizar y demás, pero no es América Latina una zona donde el Departamento de Estado está invertido. Y lo que digan los demás no nos puede sorprender. A mí me molesta, sinceramente, esta actitud de Lula, de Petro. Boric ya está perdido, está del otro lado Boric. Que, que, que en vez de cerrar filas y de acompañar, le hacen el jueguito a tengo dudas, tengo dudas. Y bueno, si todos tenemos dudas, ¿viste? No se puede vivir. Este, es como el hombre que se siente engañado. Si tiene duda de su mujer, bueno, que se separe, que se vaya para el otro lado, pero si toda la vida con duda no se puede hacer. No sirve, no es la actitud que sirve, considero yo. Entonces, y le hacen el juego a Corina. Yo creo que, yo insisto, no conozco Venezuela, no he estado nunca en Venezuela, no soy un experto, ni mucho menos. Pero frente a alguien que dice, como Corina, que quiere que las sanciones económicas contra el pueblo de Venezuela sean más crudas y más duras para que los pobres sean más pobres, pasen más hambre y sufran más, y que eso repercuta en un pedido de caída del gobierno, o sino que invadas su país. Y que además la remató diciendo que si ellos son gobierno, cuando ellos eran gobierno, van a afianzar los vínculos de hermandad con el Estado de Israel, ahora, en pleno genocidio, que Israel tiene la peste, no lo quiere nadie, salvo allí en el Capitolio de Washington, no los quiere nadie se quiere sacar una foto con ellos, ni la propia Kamala se quiso sacar una foto con Netanyahu. Ella dice que van a afianzar los vínculos entre Venezuela e Israel, al punto, dijo ella, la escuché, que una de las primeras medidas va a ser transferir la embajada de Venezuela de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual es, además de una locura, es una enorme provocación. Y ahí lo tienes a personajes como Milei, Bolsonaro, que en estos días, ayer, hoy, están pidiendo que haya invasión militar a Venezuela. Son todos unos malnacidos. Entonces, acá no hay mucho lugar a análisis, me parece a mí, más allá de los detalles, si hizo bien esto, mal aquello, que seguramente el gobierno de Maduro debe tener muchas cosas mal hechas, pero con enemigos como esto, yo ya sé de qué lado estoy, no puedo estar de otro lado, no puedo estar desde otro lado, y debería estar presa esa mujer, presa pero con una condena solvente por muchos años, porque decir esas cosas, yo no entiendo cómo se han permitido. Lo que sí quiero decir es que hacer buena letra frente a los poderes no sirve de nada, termina como Gaddafi, como Saddam Hussein. Por eso el líder de Corea del Norte la tiene muy clara, y el propio Bashar al-Assad en Siria también, me parece. Enzo. Ariel, y esto que has comentado nos hace pensar en muchos escenarios. A ver, yo sé que, y esto siempre lo decimos, ¿no? Acá nadie tiene una bola de cristal, pero la cosa va tomando un tinte muy, muy complicado. ¿Ah? O sea, yo conversaba con amigos que tengo en Venezuela y en verdad hay una sensación de zozobra por la presión que se va sintiendo. Uno se preguntaría si es que Ariel, y esperemos no, yo lo digo poniéndome en el lugar siempre de que no se prolifere la violencia, pero ¿no será que estamos llegando a un escenario como el que se vive en Bolivia en 2019, cuando hay un acto que posteriormente se conocería, hay un acto de derrocamiento implícito, si se quiere, por parte de la OEA, y desde luego Evo Morales termina renunciando? ¿Es quizás este un escenario, es una de las posibilidades, un país como Venezuela que no, entiendo yo que no hay una voluntad de que así pase, pero que hay una presión de por medio y alguien Sí. termine cediendo? ¿Tú lo ves como un escenario posible? No, no lo creo. Venezuela en el estadio actual de consolidación de ese gobierno, de ese régimen, no es comparable con Lugo ni con Bolivia. Es un país ya con muchos años de batallas.
Recordemos que en el 2017 la cosa estuvo muy dura, aquel intento de golpe de Estado, no es la primera vez, estas oligarquías están dispuestas a todo, ¿no? Lo dicen públicamente, insisto, que haya sanciones más duras contra el pueblo, imagínate de lo que estamos hablando. Yo creo que no creo que corra el riesgo de ceder, al contrario. A mí, debo decir la verdad, también, seguramente el gobierno de Maduro, de Chávez, debe tener muchas críticas. Pero también quiero decir lo siguiente, que esta gente sabe, estas oligarquías saben, que el hostigamiento permanente, el sabotaje de las instalaciones, no sé, como pasa en Nicaragua, como pasa en Cuba, sabotaje permanente al sistema de de la red eléctrica, de internet, de distribución de agua, sabotajes, infinita cantidad de cosas, más el acoso permanente en la vida cotidiana que estos grupos ejercen, más el ahogo externo, todos los días tapa el New York Times diciendo que tu gobierno es el peor del mundo, se te cortan los créditos, se te cortan las posibilidades de importar insumos, productos, máquinas, herramientas, lo necesario para reparar tu sistema de producción. Por ejemplo, en el caso de la producción petrolera, cae en picada, nadie puede comercializar tu producto. ¡Ey! ¡Ey! Esperemos un poquito, ¿de qué estamos hablando? Después dicen, no, porque hay crisis. Y hermanos, ¿y cómo no va a haber crisis si este es un país acosado? Que en el caso de Rusia quisieron hacerlo, ahora, después lo de Ucrania, pero los rusos, un país enorme, una gran potencia y con un gobierno muy estable que tenía claro que esto iba a pasar. Y se preparó de 10 años antes para soportar esas sanciones y ese ahogo. Pero no es el caso de Venezuela. Estas oligarquías dejaron, en el caso de Venezuela, un país monoproductor. Producía exclusivamente petróleo y hasta ahí. Entonces, ¿cómo construyes un sistema, un aparato productivo, industrial, generador de alimentos y de todo lo que hace falta cuando no lo tienes, cuando no tienes obreros calificados, cuando no tienes equipos de ciencia y tecnología, de desarrollo, etcétera, etcétera? Todo eso lo tienes que armar desde cero. Y después le pides que Venezuela sea Suiza. Dicen, ¿por qué no funcionan las cosas como Suiza? Primero, porque no era Suiza. Y segundo, porque no tienen los medios para llegar. Y todo esto redunda, además de la crisis económica palpable en el bolsillo y en la mesa de las personas cuando se sientan a comer, redunda también en una grave crisis política e institucional. Porque cuando tú tienes un gobierno de cualquier naturaleza acosado permanentemente, ahogado permanentemente, se produce un fenómeno humano natural y es que se cierran filas y se radicalizan. Entonces no hay debate interno, no hay recambio de autoridades, no hay juego de la democracia, porque no hay paz. Entonces cuando no hay paz, tú no puedes pensar que allí puede haber alternancia política, alternancia ideológica, cambio de ideas, porque todos son enemigos. Entonces esto no debería ocurrir, pero ocurre, y ha ocurrido siempre en todos los procesos políticos tanto de izquierda como de derecha. Franco en España reinó 40 años, o tantos en Grecia, en Portugal. ¿Por qué? Siendo de derecha, porque lo que está alrededor para ellos son enemigos, entonces hay que cerrar fila, lo cual no es bueno desde ya, ni derecha ni izquierda. Entonces, estos son unos hipócritas, unos mentirosos, unos hipócritas, unos malnacidos, una antipatria, todos ellos, y va a llevar tiempo. Pero afortunadamente Venezuela no es la Bolivia de Lugo, o la Bolivia donde llegó esta señora Áñez, que sigue presa. Entonces, yo creo que hay que analizarlo, me parece, con un sentido histórico y con un sentido amplio, porque si no te quedas en el porque ha caído el PIB, porque ha bajado. Dicho sea de paso, Venezuela en estos últimos 10 años ha crecido de manera espectacular y el Banco Mundial dice que es el país con mayor crecimiento actualmente en América Latina. Enzo. En verdad ha sido, creo yo, importante esta mirada que tú nos estás dando, que te soy sincero, se nos olvida muchas veces. Se nos olvida muchas veces que efectivamente a veces estos errores, estos problemas que se puedan generar están cada vez
más cerca de lo que creemos, ¿no? Idealizamos muchas veces, sí, idealizamos muchas veces que tenemos al enemigo en el norte, que sí hay que decirlo, entendemos que hay mucho de esto, pero también estas oligarquías, las oligarquías, sí, es un Lo detalle no decía menor. el gran líder, el gran patriota, a mi juicio, el gran patriota latinoamericano, José Gervasio Artigas, que era uruguayo, Artigas, allá por 1810. Nunca, no era masón ni trabajó para los ingleses, que quede claro. Él decía una frase que quedó marcada para todos los uruguayos, que es, él decía, malos, malos europeos, se refería a españoles, ingleses, malos europeos, pero peores americanos, decía él. Aquellos son malos, pero estos son peores. Los peores de acá, los que estas clases que se sienten superiores, que son locales, los criollos, ¿no? Eso. Una reflexión importante, Ariel, que seguramente el público también la va a entender, ¿no? Eso es a lo que me refería. Muchas veces el enemigo está dentro de casa. Duele decirlo, pero muchas veces pasa eso y lo hemos constatado nosotros, al menos aquí en Perú. Yo le puedo dar fe de ello a nuestro público. Querido Ariel, ha sido una conversación y me gustaría que por favor redondeemos con una reflexión sobre lo que hemos visto. Se ha paralizado la... Ahora sí, puedes repetir, Enzo, se cortó. Sí, sí, se cortó brevemente. Decir Un segundo. alguna reflexión que nos dejarías a nosotros luego de esta conversación, ¿no? Una reflexión sobre lo que hemos estado dialogando. ¿Cómo no? Mira, es un llamado a quienes nos siguen y a sus amigos que compartan los contenidos con amigos, porque este tipo de reflexiones y de mensajes no se escuchan en los medios de comunicación masivos, que pertenecen tienen dueños los medios de comunicación. Y si son pseudo públicos, los manipulan las mismas oligarquías y te pintan un escenario, les pintan a los ciudadanos latinoamericanos un escenario en el cual todo está mal, derecha, izquierda, arriba, abajo, son todos malos, todo es corrupción, todo es narcotráfico, todo es mala intención, todo, porque la idea es que no creas en nadie, no creas en nadie, no creas nada, la política no te interese, que tú vivas en tu pequeño mundo individual, tú, yo, nosotros, a eso me refiero, ¿no? Que cada uno viva en su pequeño mundo familiar, personal, trate de salir adelante y no se interese por la cosa pública, por lo que pasa en la política, pero que sobre todo desconfíe. Yo no puedo decir que Maduro sea bueno, maravilloso, divino, un gran gobernante, no lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Creo que ha hecho cosas para su pueblo que son raras en América Latina y raras en Venezuela, para Venezuela. Entonces, me parece que merece un cierto respeto. En cambio, esta gente, Corina habla de privatizar y privatizar todo lo que sea público, y que siempre lo que privatizo alguien lo compra, que son ellos mismos, sus familiares, amigos, y para beneficio de sus propios negocios. Y lo demás es condenar al pueblo a la miseria, a la exclusión social, política, económica y sobre todo cultural, porque son profundamente racistas. Enzo, muchas gracias. Gracias a ti, Ariel, una reflexión importantísima para el público. Y por supuesto, la gente nos preguntará seguramente en el transcurso de la conversación que están ahora mismo observando, ¿dónde encontramos a Ariel Umpierres en YouTube? Por favor, Ariel, cuéntanos. Aquí, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. Allí estoy todos los días poniendo contenido, y haciendo comentarios, en fin, tratando de echar un poco de luz en este camino, junto con otras personas desde ya, ¿no? Perfecto, perfecto, Ariel. Para nosotros es un gusto conversar contigo. Al público lo invitamos. Suscríbase también al canal de Ariel Umpierres que aparecerá en la descripción. Suscríbase a Prensa Alternativa si aún no lo ha hecho y hágase miembro. Unirse, tan sencillo como eso. Querido Ariel, te agradezco nuevamente. Un placer conversar contigo. Público querido, nos estaremos reencontrando muy pronto en este espacio. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.